Hola chicos, ¿cómo están? Soy David. En este caso vamos a hablar de tejido cartilaginoso y tejido óseo. ¿En qué vamos a hablar? Básicamente en la primera parte vamos a hablar más que nada de lo que es cartílago, los tipos de cartílago, su composición histológica, y en la segunda parte vamos a hablar más que nada del tejido óseo y cómo está conformado. Y como siempre, un par de correlatos clínicos, en este caso osteoporosis y tumores óseos. Bueno, este cuadro ya lo vieron en la clase de tejido conectivo. Y bueno, en esa clase justamente se habla más que nada del tejido conectivo propiamente dicho. En este caso vamos a centrarnos, como dije, en un principio al tejido cartilaginoso y en una segunda parte de la clase al tejido óseo. Bien, ¿cómo está conformado el cartílago? Como todo tejido conectivo va a tener un componente celular y un componente extracelular dado por la matriz, ¿sí? Justamente las células son las que sintetizan la matriz que los rodea. ¿Qué células vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los condroblastos y a los condrocitos, ¿sí? Concepto ultra importante del cartílago es avascular, ¿sí? No tiene vasos en su interior. Todo el contenido o nutrientes que llegue a este tejido va a ser por difusión a partir de los vasos que vamos a encontrar en el periósteo. Según el tipo lo podemos subdividir en hialino, elástico y fibroso, ¿sí? Que justamente van a tener un par de características importantes que nos van a permitir diferenciarlos. El primero de ellos entonces, del cual vamos a hablar, es el cartílago hialino, que es básicamente el precursor de los huesos, ¿sí? Como lo vamos a ver posteriormente en embriología, en el cual a partir de un molde de cartílago se empieza a formar el hueso, y además podemos encontrar parte de este cartílago de crecimiento en determinados huesos, justamente conocido con ese nombre, ¿sí? Cartílago de crecimiento, que es un cartílago que luego de la etapa de crecimiento de cualquier ser humano desaparece y queda formado lo que es la metáfisis, ¿sí? Bien, ya en el adulto lo encontramos en las zonas articulares, como lo podemos ver aquí. Podemos encontrarlo en la tráquea, en los bronquios, en la laringe y en el nacimiento de las costillas. ¿Cómo va a estar conformado? Bueno, obviamente por células, ¿sí? Una matriz que va a estar conformado por la sustancia, va a estar conformado, y acá quiero detenerme un segundo, como fibra fundamental vamos a tener acá al colágeno de tipo 2, concepto ultra importante. ¿Qué tipo de colágeno es el que eh, hay en mayor cantidad dentro del cartílago hialino? Es el colágeno tipo 2. Luego tenemos los glucosaminoglucanos, los proteoglicanos y un par de glucoproteínas, ¿sí? Luego, como en toda matriz, también vamos a encontrar agua, ¿sí? Y a su vez, la matriz se subdivide en territorial e interterritorial, ¿sí? Y por fuera del cartílago, rodeándolo, en realidad vamos a encontrar al pericondrio, ¿sí? El prefijo peri, como ustedes sabrán, significa algo que rodea. Bueno, ¿cómo vamos a ver a este condrocito en la técnica histológica de rutina? Bueno, vamos a ver al condrocito rodeado de una estructura denominada laguna, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Durante el preparado histológico se produce una retracción del condrocito, ¿sí? Y esta retracción lo que deja a su alrededor es este espacio vacío, es decir, esto denominado laguna previamente era un espacio ocupado por el condrocito antes de su contracción. Y por fuera obviamente vamos a encontrar a la matriz. A su vez, la matriz la podemos dividir en territorial, que es la que rodea a la laguna del condrocito. Luego tenemos la matriz interterritorial, que es la que encontramos justamente entre las matrices territoriales. Por fuera del cartílago, rodeándolo, vamos a encontrar al pericondrio, que como les dije es la zona donde vamos a encontrar los vasos que van a secretar los nutrientes que por difusión van a llegar hasta el cartílago. Como dijimos, es avascular. Acá tenemos una imagen más esquemática, fíjense el condrocito, tenemos la matriz interterritorial, la matriz territorial que rodea el condrocito, las diferentes lagunas que
podemos ver aquí, y a los condrocitos en su interior, ¿sí? Bien, acá una imagen, una microfotografía, fíjense, todo esto sería el pericondrio, ¿sí? Acá tenemos la matriz interterritorial, la matriz territorial, la laguna y el condrocito. ¿Cómo va a crecer el cartílago? Tiene dos formas de crecimiento, uno denominado intersticial y otro denominado aposicional. ¿Cómo se da el aposicional? Bien, recordemos que el pericondrio está por fuera y vamos a encontrar un grupo de fibroblastos, más bien células mesenquimales, ¿sí? Las cuales van a empezar a diferenciarse a unas células denominadas condroblastos. Y estos condroblastos posteriormente se diferenciarán a condrocitos, ¿sí? Es decir, desde las células mesenquimales que encontramos en el pericondrio, estas van a originar condroblastos y estos posteriormente condrocitos. Es decir, el crecimiento va a ser desde el pericondrio hacia la parte central, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí? De vuelta a la aclaración, más que fibroblasto en realidad son células mesenquimales que se van a diferenciar a condroblastos. Fíjense, acá podemos ver las células mesenquimales que se van transformando en condroblastos y estos posteriormente en condrocitos, pasando de una morfología más aplanada a una morfología más circular. Acá más de lo mismo, podemos ver el pericondrio y cómo las células se van diferenciando a medida que se dirigen al centro. El intersticial es más fácil de comprender, básicamente un condrocito por mitosis va a generar dos células hijas y estas células hijas posteriormente generan una segunda mitosis y van a generar un grupo de 4 células. Este grupo de 4 células recibe el nombre de grupo isógeno, ¿sí? Por lo general son 4 o pueden ser un poco más. Pero básicamente en este caso no necesitamos de células mesenquimales ni condroblastos que se diferencien a condrocitos. Aquí el condrocito que ya está dentro del cartílago en sí va a generar mitosis y va a generar sus propias células hijas. Acá de vuelta, fíjense, un grupo isógeno conformado por 4 células. Recordemos que pueden ser 4 más, por lo general son 4. Acá de vuelta más grupos isógenos. Y esto un poco para hacer un pequeño recordatorio de cómo está conformado la sustancia fundamental amorfa. Recuerden que tenemos los glucosaminoglicanos que al unirse a una proteína central forman a los proteoglicanos. Y estos proteoglicanos pueden unirse, ¿sí?, al ácido hialurónico o hialuronano para formar esta otra estructura, ¿sí? Bien. Recién hablamos entonces del cartílago hialino. Luego tenemos al cartílago elástico y al fibrocartílago. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Más que nada está en la matriz, ¿sí? Acá concepto ultra importante. Algo que se pregunta mucho es qué fibra va a predominar en uno y otro. En el cartílago elástico va a predominar más que nada las fibras elásticas. Y en el fibrocartílago más que nada el colágeno tipo 1. ¿Sí? Concepto ultra importante. ¿Qué ejemplos de localización tenemos en el elástico? Tenemos el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, ¿sí?, en el oído, la epiglotis. Y el fibrocartílago lo hallamos más que nada en zonas de compresión y distensión, perdón, como por ejemplo los meniscos, la sínfisis pubiana o en los discos intervertebrales. Bueno, esto básicamente para esquematizar cómo es un cartílago elástico. Fíjense que también tenemos pericondrio, tenemos condrocitos, grupos isógenos, lagunas. Lo único que varía es más que nada el componente fibrilar, dado que acá tenemos más que nada fibras elásticas y no colágeno tipo 2, como el cartílago hialino. Acá tenemos un cartílago elástico con una tinción especial para poder ver las fibras elásticas. Acá tenemos el cartílago fibroso o fibrocartílago, en el cual también vemos los condrocitos, grupos con sus lagunas correspondientes, pero acá va a predominar más que nada el colágeno tipo 1. Entonces, cartílago hialino, colágeno tipo 2, cartílago elástico, fibras elásticas,
fibrocartílago, colágeno tipo 1. Apúntenlo. Ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es el tejido óseo, ¿sí? ¿Cómo va a estar conformado? Como todo tejido conectivo vamos a encontrar células y una matriz. ¿Qué células vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los osteoclastos. Luego tenemos las células osteoprogenitoras que darán origen a los osteoblastos y estos a su vez a las células de revestimiento óseo y a los osteocitos, los cuales iremos viendo más en detenimiento en diapositivas posteriores. Cuanto a la matriz, bueno, el tejido óseo tiene una matriz muy característica. ¿Por qué? Porque vamos a tener un componente orgánico, que es el 35%, ¿sí? Que recibe el nombre de osteoide, donde vamos a encontrar más que nada colágeno tipo 1, además de la sustancia fundamental amorfa. Pero lo característico de esta matriz es que tiene un gran componente inorgánico, ¿sí? Cerca de un 65%, dado más que nada por calcio y fósforo, que van a conformar una estructura denominada cristales de hidroxiapatita. Luego podemos encontrar otros iones como potasio, sodio, magnesio, pero básicamente gran parte de la parte inorgánica de esta matriz va a estar formado por calcio y fósforo, ¿sí? Bien, si recuerdan un poco de la clase de tejido conectivo, habíamos hablado de unas células madre denominadas células mesenquimales, que también ya la nombré en la parte de cartílagos, que pueden originar diferentes células, ¿sí? Pueden originar condroblastos, que es lo que vimos recién, pueden originar células del tejido adiposo, pueden originar fibroblastos, y también pueden generar a los osteoblastos, perdón, a un grupo de células denominadas osteoprogenitoras, que la vamos a encontrar en el periósteo y en el endostio, ¿sí? Estas osteoprogenitoras van a originar a unas células denominadas osteoblastos, ¿sí? Que los osteoblastos posteriormente, cuando quedan rodeadas de una matriz ósea, se van a diferenciar a osteocitos o a células de revestimiento óseo, que van a ser células que la vamos a encontrar más en la periferia del tejido óseo. El osteoblasto entonces deriva de las células osteoprogenitoras. ¿Cuál es su función? Fabricar la matriz tanto orgánica, el osteoide, y controlar la mineralización, ¿sí? Recordemos que el colágeno principal del tejido óseo es el colágeno tipo 1, ¿sí? Como dije anteriormente, cuando quedan rodeados de matriz ósea se diferencian a osteocitos, o pueden también transformarse en células de revestimiento óseo, que los encontramos más en la periferia del tejido óseo. Luego vamos a hablar un poco de los osteocitos, que tienen esta forma particular un poco más aplanada con respecto a los osteoblastos, con estas pequeñas prolongaciones. Se ubican en una laguna que recibe el nombre de osteoplastos, se encargan del mantenimiento de la matriz ósea, ¿sí? Y como dije anteriormente, tienen una serie de prolongaciones que van a permitir que se comuniquen entre sí y a su vez con los osteoblastos y a las células de revestimiento. Acá fíjense, podemos ver a los osteocitos con sus prolongaciones que les permiten justamente mantener una comunicación entre sí, ¿sí? Acá vamos a encontrar a uniones de tipo nexo, y a su vez también van a mantener una comunicación muy estrecha con los osteoblastos y las células de revestimiento. Acá también, visto más de lejos, digamos, fíjense, hay distintos osteocitos que por medio de sus prolongaciones se mantienen en contacto. Volvemos para atrás, el cual está formado por el tejido hematopoyético, que es el que va a dar origen a las células sanguíneas, entretejido con tejido adiposo, ¿sí? Por fuera de la médula ósea, ¿sí? Vamos a encontrar al tejido óseo, ¿sí? Que puede ser compacto o esponjoso. Y por fuera a su vez del hueso, rodeándolo, vamos a encontrar al cartílago hialino, más que nada a nivel de las articulaciones. Entonces, observando este hueso largo de acá, fíjense, tenemos la epífisis, la diáfisis, la metáfisis, que era donde estaba el cartílago de crecimiento, y si lo vemos de adentro hacia afuera, vamos a ver que tenemos una médula ósea, donde están las células hematopoyéticas, entretejidas con tejido adiposo. Vamos a encontrar al endostio, que es el revestimiento interno del hueso. Luego vamos a encontrar al hueso trabecular, que como su nombre lo dice son un grupo de trabéculas, ¿sí? Un entremarañado en el cual vamos a encontrar localizado justamente a las,
la médula ósea, ¿sí? Luego tenemos el hueso compacto, ¿sí? Que sería básicamente el hueso per se, que es lo que ustedes pueden palpar, digamos, cuando tocan un hueso. Y por último tenemos el recubrimiento externo, que es el periósteo, ¿sí? Acá miramos ya más en profundidad, fíjense, acá tenemos una médula ósea. Y esta médula ósea va a estar entretejido o entremetido entre lo que es el hueso esponjoso o trabecular. Y por fuera vamos a encontrar al hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto, a su vez, por fuera tiene un recubrimiento que es el periósteo, ¿sí? Que recubre todo el hueso. Y en las zonas articulares vamos a encontrar al cartílago hialino por fuera de este periósteo. Acá más de lo mismo, fíjense, el periósteo recubriendo por fuera. Tenemos al hueso compacto, al hueso esponjoso, y entretejido en el hueso esponjoso encontramos a la médula ósea. Esto un poco ya lo habrán visto o lo verán en anatomía, y es que los huesos pueden ser largos, pueden ser cortos, pueden ser planos, pueden ser irregulares, ¿sí? Esto lo verán más bien en esa materia. Entonces, haciendo un pequeño repaso, dijimos que dentro del componente celular tenemos a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Que derivan de las células mesenquimales, las cuales se diferenciarán a osteoblastos, y estos se pueden diferenciar a osteocitos o células de recubrimiento óseo, que no lo puse en esta parte. Luego tenemos un grupo aparte, digamos, de todo lo anterior, que son los osteoclastos, ¿sí? Y la matriz, como dije, tiene un componente orgánico, que es sobre todo colágeno tipo 1, además de la sustancia fundamental amorfa, un componente inorgánico conformado más que nada por calcio y fósforo. Y bueno, y esa es la principal característica, digamos, que va a tener esta matriz, que va a estar mineralizada, y esa mineralización es lo que le da la dureza al tejido. De la secreción de la matriz ósea, ¿sí? El osteoclasto se va a encargar de la resorción ósea, ¿sí? Es decir, de remover el hueso viejo. Se considera que durante la vida del ser humano hay un equilibrio entre formación de matriz ósea por el osteoblasto y resorción de matriz por parte del osteoclasto, ¿sí? La idea es que estas dos células trabajen en equilibrio para ir generando, digamos, una renovación de la matriz ósea. Entonces ahora vamos a repasar un poco lo que estuvimos hablando antes. El periósteo, que es lo que recubre por fuera al hueso compacto, ¿sí? Tiene una capa externa y una capa interna, en la cual es donde vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Perdón, vamos a encontrar a una estructura muy importante que se pregunta mucho, que es la osteona, ¿sí? Que es la unidad funcional y estructural del hueso. ¿Cómo va a estar conformado esta osteona? Bueno, a partir de un conducto central o conducto de Havers, dentro del cual van a discurrir vasos y nervios, este va a estar rodeado por laminillas concéntricas de osteocitos, ¿sí? Es decir, la osteona son láminas concéntricas de osteocitos que están comunicados entre sí por medio de sus prolongaciones, que en la parte central van a tener un conducto de Havers, y dentro del conducto de Havers van a discurrir los vasos y nervios. Acá podemos ver varias osteonas con sus laminillas concéntricas en el medio del conducto de Havers, y a su vez los conductos de Havers van a estar en contacto por medio de los conductos de Volkmann. Acá podemos ver un hueso por desgaste, en el cual vemos la laminilla concéntrica de osteocitos, ¿sí? Y el conducto de Havers en su interior. Acá más de lo mismo, varias láminas concéntricas. Fíjense, acá hay un osteocito, acá hay otro, y cada uno con sus respectivas prolongaciones. Acá también otra preparación por desgaste, en el cual vemos el conducto de Havers y las laminillas concéntricas. En este caso es una preparación en la cual se hizo una descalcificación del hueso y una tinción posterior con hematoxilina y eosina. Fíjense, podemos ver las laminillas concéntricas y el conducto de Havers en el medio. Luego del
del tejido del hueso compacto, perdón, estamos yendo de afuera hacia adentro, periósteo, hueso compacto. Ahora vamos con el hueso trabecular o esponjoso. Podemos decir que es un tejido mineralizado conformado obviamente por trabéculas y espículas que van a determinar los espacios medulares, ¿sí? Justamente entre estos espacios que se ven en blanco acá va a estar ubicada la médula ósea, ¿sí? En el hueso esponjoso algunas veces podemos encontrar la osteona, no es tan frecuente como en el hueso compacto. Y por último tenemos el endosteo, ¿sí? En el cual también encontramos células osteoprogenitoras y células de revestimiento, ¿sí? Células de revestimiento óseo. Bien, y en la médula ósea vamos a encontrar las células hematopoyéticas, que son las que originan justamente las células de la sangre, y va a estar entremarañado con tejido adiposo. Por lo general, en una persona joven hay mayor componente de tejido hematopoyético, por eso se dice que la médula es roja, es más activa. Sin embargo, cuando uno llega a una determinada edad, las células hematopoyéticas van desapareciendo y van siendo reemplazadas por tejido adiposo. Y ahí se dice que el tejido óseo es de tipo amarilla, ¿sí? Porque predomina el tejido adiposo. Bien, un poco para ir cerrando la clase, ¿se acuerdan que hablamos del equilibrio entre la formación ósea por el osteoblasto y la resorción ósea por medio del osteoclasto? Bueno, este equilibrio un poco se puede perder con el avance de la edad y hay una predisposición con respecto a lo que es resorción ósea, ¿sí? Una patología que puede, digamos, expresar un poco esto es la osteoporosis, en los cuales hay una pérdida, una desmineralización de la matriz ósea, ¿sí? Que predispone justamente a los pacientes que lo sufren a tener en algún momento o tener un mayor riesgo de fractura, porque justamente la matriz ósea está desmineralizada. Y otro correlato clínico son los tumores benignos, que reciben el nombre de osteomas, o tumores óseos malignos como los osteosarcomas, en los cuales podemos ver que estas células tumorales originadas a partir de las células óseas van a empezar a infiltrar, que es la característica de todo tejido, de toda célula maligna, van a empezar a infiltrar la matriz que lo rodea y en un último momento, en última instancia, también van a romper lo que es el periósteo. Si ustedes miran acá, fíjense, esto de acá es un hueso normal, podemos ver bien el periósteo en la periferia, y en este caso donde vemos el tumor, fíjense cómo rompió todo el periósteo, ¿sí? Así bueno, es una clase, digamos, bastante importante para ustedes que se van a dedicar a la kinesiología. Así que bueno, cualquier duda lo consultan por el foro o en la clase presencial. Y bueno, tengan buena semana y un abrazo. Chao, gente.